Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y hoy quiero que me acompañes a sacar los bulbos de los Lilium. Ellos ya están empezando a entrar en dormancia y es momento para hacer un cambio de tierra. Yo aprovecho este momento para cambiar las tierras y ver el estado en el que están los bulbos. Lo ideal es que lo hagas cuando el lirio ya está completamente seco, como aquí, pero también lo puedes hacer cuando tú veas que las hojas comienzan a secarse. Para hacerlo al mismo tiempo, yo lo que voy a hacer es que voy a estar trabajando con estos dos bulbos y ver qué tal nos va. Así que pues vamos a comenzar. Lo primero es cortar la vara que encontremos de este lado. Esta vara es muy fácil cortarla, no te preocupes. Fíjate que yo te aconsejo mucho que los lilium los siembres juntos en una maceta muy grande o en una tina para que los bulbos los puedas seguir trabajando. Ahora, ¿por qué es tan importante hacer este cambio? Es importante porque si no, el bulbo del lirio se puede pudrir y no queremos eso. También porque queremos ver si hay muchos hijos o no. Este bulbo normalmente va a tener raíces muy fuertes, como puedes estar viendo aquí. Hay personas que les gusta quitar completamente la raíz. A mí no. Yo lo que voy a hacer realmente nada más va a ser sacar un poco la tierra vieja, ¿no? La tierra que ya está un poco pasadita es lo que quiero hacer. No voy a sacar toda la tierra por completo, solamente le estoy dando al lirio un respiro, una renovación de tierra. Tampoco me gusta quitar los bulbos por completo. Hay gente que sí le gusta quitar los bulbitos. Ahora, esto me puedo yo dar el lujo de hacerlo porque vivo en América Latina, porque vivo en México. Los inviernos son muy tranquilos, no hay heladas. Pero si tú tienes una helada, vives en un país donde hay heladas muy fuertes y cae hielo, puedes quitar toda la tierra y guardar los bulbos en arena, por ejemplo, ¿no? En una bolsita con arena y no hay ningún problema. Como yo vivo en México, lo que voy a hacer es replantar este bulbo para que él siga creciendo. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos que quitamos, por ejemplo, todo el bulbo, lo que va a pasar es evidentemente que ese bulbo va a dejar de consumir alimento. Y entonces si el bulbo deja de consumir alimento, va a dejar de crecer. Y bueno, mira, quiero que veas el bulbo. Qué belleza de bulbito. Aquí lo puedes estar viendo. Aquí lo que sí te recomiendo es que saques un poco los bulbos que están acá arriba. Todo lo que está acá arriba. Exactamente. Mira, vamos a quitar la parte superior. Aquí tú te vas a dar cuenta que los liliums generalmente se pueden llegar a dividir o no, dependiendo, ¿verdad? A veces nos van a dar hijitos, a veces no. Por ejemplo, el próximo año va a dar dos flores. Este capullito que está acá, quiero que lo observes bien. Esta va a ser una flor y esta va a ser otra. Si tú quisieras, podrías cortar el bulbo, ahora sí que como quien dice, a la mitad para que puedas hacer la división. Pero yo no te lo aconsejo todavía, te lo aconsejo hacerlo después o incluso dejar que el bulbo deje dos ramas. Sabiendo una hermosa división de un bulbo de lilium. Yo amo los lilium, me encantan. Ay, me fascinan todas las plantas. No lo puedo evitar. Voy a poner este bulbito por acá porque este lo vamos a resembrar en una maceta más grande. También dicho sea de paso que la tierra en la que está no me gusta mucho porque es muy porosa y entonces no se está alimentando como debería. Por otro lado, quiero que veas el bulbo hijo que nos acaba de dejar. Aquí tenemos unos bulbitos hijos que son alrededor de unos 3 bulbos que acaban de salir de la parte aérea del bulbo. Esto hay que sembrarlo en otra maceta o en una maceta grande en donde puedas sembrarlos juntos para que no se pierda la variedad, pero estos van a tardar probablemente, aquí como yo lo veo, a lo mejor se tardan unos 2 años en florecer. Es un proceso largo. En mi experiencia trabajando con Lilium, yo te aconsejo que no exageres en la reproducción. Ve paso a paso y ve consiguiendo bulbos madres, porque son los madres los que te van a dar flores el siguiente año. Estos bulbos no te estreses mucho por reproducirlos, son muy tardados, tardan mucho tiempo.
Estos te los recomiendo reproducir si tú, por ejemplo, tienes un espacio muy grande, una hectárea de terreno. Bueno, ahí sí puedes irlos poniendo y todo. Porque a veces intentamos poner estos en macetas independientes y lo que pasa es que pues va a estar la maceta solo con hojitas. Estos yo te aconsejo que los pongas juntos con la mamá, que los siembres junto con la mamá en una maceta grande y que los dejes estar ahí hasta que llegue el punto en el que puedan florecer. Vamos ahora con el otro bulbo. Quiero ver el estado en el que se encuentra el otro bulbo. El anterior salió muy sano. Luego a veces que los bulbos no salen sanos, salen podridos, ¿no? Este me quedó muy bien. Esto lo tienes que hacer con tus lirios. Amigos, yo me quiero hacer una maceta grandísima, como en una tina, poner muchos bulbos de estos y dejarlos ahí que se vayan reproduciendo. Te recomiendo que tengas cuidado porque a veces los lilium sacan bulbos entre la que son... Oh, aquí tengo un ataque de cochinilla. Los lilium sacan bulbos a veces alrededor de las hojitas. Entonces ten cuidado con eso. Este estaba siendo atacado por unas plagas. Mira, aquí puedes ver las plagas que lo estaban atacando. Esto es completamente normal porque la hoja ya se está secando, ¿no? Entonces te aconsejo tirar estas hojas, no las compostes, nada de eso. Vamos a cortar y esto se va a la basura, evidentemente todo. De hecho, esta tierra, como puedes ver, es que estaba como tan contaminada. Te recomiendo que le saques un poco el exceso de tierrita de encima y esa la deseches. ¿Por qué? Porque trae mucha plaga. Es verdad que los bulbos los vamos a limpiar, los podemos limpiar esa tierra porque luego los bichos se pueden llegar a comer los bulbos, pero no lo vamos a hacer en esta ocasión, lo vamos a dejar para otro video. Que veas cómo limpiamos la tierra de los bulbos, pero hasta que ya haya pasado al menos 2 semanas después que les hemos cambiado la tierra. Porque si no, después también esos procesos son muy abrasivos y los podemos lastimar. Bueno, espero no encontrarme mucho bichejo, porque ustedes saben que luego los bichos salen de la nada. Este bulbo también trae muy buena raíz, entonces es un bulbo de muy buena calidad. Estoy viendo muchos bebés, trata de no romper los bebés, de no separarlos, de darles chance a que ellos vayan creciendo juntos. Me refiero a estos bebés que están de este lado y que son chiquititos, chiquititos. De todos modos, ya sabes que esta parte aérea la vamos a tener que quitar. Ahora, si tu bulbo está muy apelmazado como este, pues no nos va a quedar de otro de quitar una gran parte de raíz. No te preocupes, el bulbo va con el tiempo a regenerar su raíz. Sobre todo porque esta tierra es de muy mala calidad en la que este está sembrado. Y ahora lo difícil pues es intentar sacar la parte aérea, que es el tallito. Ten cuidado porque se pueden por ahí también salir bulbos como estos. Los bulbos hijos, mira, se pueden desprender y no es lo que queremos. Voy a jalar con fuerza para ver si... es lo malo, les digo que luego los bulbos, mira, tenemos que abrir. Aquí ya estamos viendo el bulbo madre. Lo veo muy mal, muy deshidratado. A diferencia del otro, este es un bulbo que... probablemente se lo estaban comiendo los sin pies, que por ahí veo algunos sin piecitos. Entonces lo que vamos a hacer es desenraizar todo por completo. Mucho cuidado con sacudir, porque si no se nos van saliendo los bebés. Se van saliendo los bebés. Una pena, ¿eh? Luego también por eso es como que tedioso andar limpiando o liberando estos bulbos. En mi caso yo ya vi que por aquí está... qué pena de haber sacado esta hoja. Estas hojas se pueden sembrar y van a salir bebés de estas hojitas. Entonces, pues bueno, no hay problema. Pero te digo que los de los bulbos de los lilium, que luego... este bulbo de lilium está muy débil, amigos. Le va a tomar probablemente un año en volver a florecer. Dudo mucho que reflorezca este año, porque se ve que la tierra era de pésima calidad. Entonces voy a sacar la vara floral. Aquí ya saqué la vara. Y aquí está el bulbo. Es un bulbo pequeñito, muy tocado ya, evidentemente muy dañado. Y bueno, este año este bulbo no nos va a florecer. Pero las raíces están en muy mal estado, entonces voy a quitar las que estén en mal estado y dejaré solo algunas. Este bulbo le va a tomar mucho tiempo volver a generar flor. Este año no va a haber flores. ¿Por qué, Chuyito? Pues porque este bulbo lo que pasó es que perdió energía porque estaba en una tierra muy, muy inadecuada. Como este bulbo estaba en una tierra muy inadecuada, pues lo que pasó es que se hizo chiquitito. Por eso te digo, cada año tienes que sacar los bulbos de los lilium
y ver en qué estado se encuentran. Ahora, este que está aquí, lo que va a pasar es que vamos a tener que sacar todos los bebés, lo que te dije que no me gustaba hacer, pero vamos a ir sacando todos los bulbitos. Los vamos a desenraizar porque evidentemente se ve que no están tan fijados como el otro. Están como más dispersos. Lo que vamos a hacer es irlo sacando y ni modo, a veces no nos queda de otra. Pero bueno, aunque ellos estén chiquitos, ellos se van a poder generar en la tierra. El problema pues es que tenemos que tener cuidado a la hora de resembrarlos. Nos va a costar algo de trabajo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es esto de la jardinería. A veces no nos va tan bien como quisiéramos. Y es que por desgracia a veces los productores de lilium te ponen la peor tierra. Como que lo que quieren es venderte la planta y entonces ten cuidado porque luego a veces las raíces pueden picar. O si hay algún animalito, siempre tener mucho cuidado con eso. Lo voy a seguir desenraizando. A ver si de pura casualidad por aquí hay algún otro bulbito. Nunca falta por ahí. Y bueno, toda una pena que se haya deshecho. Aquí ya no hay más bulbos. Esto ya lo puedes tú tirar sin ningún problema. Y básicamente nos van a quedar estos bulbitos y el bulbo madre. Estos los podemos sembrar en una maceta junto con los demás. De hecho, la intención es que todos los bulbos de lilium estén juntos. ¿Para qué, Chuyito? Para que crezcan grandes. Y creo que es una forma muy buena de tenerla. Si tú tienes un espacio de tierra, lo puedes sembrar también en tierra, pero que sepas que luego se pierden. Esos bulbos se van perdiendo y después se pudren o llegan insectos. Por eso siempre te recomiendo que los siembres en maceta, porque luego estos bulbos se pierden entre la tierra. Voy a traer unas macetas con tierra de muy buena calidad. También quiero hacer un preparado con algo de acerrín, solo para darle un poco de permeabilidad a la tierra, que quede algo esponjosita. Y vamos a sembrar estos bulbos. Yo creo que probablemente, si encuentro una maceta grande, los sembraríamos juntos y si no, en una maceta por separado. Para preparar la tierra en donde vamos a guardar estos bulbos bellísimos, el año que viene voy a intentar comprar más. Lo que me gusta de los liliums es que no son tan caros como los hiperastrum. Por desgracia solo florecen una vez al año, así que pues bueno, ahí no podemos hacer mucho. Voy a hacer en esta tinita un poco de mezcla. Voy a mezclar muy poco acerrín, realmente es un puñadito, solo para que nos dé cierta permeabilidad. Pero acerrín es muy poquito, no es ni media parte ni un cuarto de parte. Es algo poquito a poquito. Lo demás es tierra que ya está algo compostada, tierra de mezquite. Puedes usar cualquier tipo de tierra. Lo siguiente es revolver. ¿Por qué cambiar toda la tierra o la mayor parte? Porque los lilium son grandes consumidores de energía, agotan muchísimo la tierra. Y bueno, aquí por ejemplo no quiero que tenga tanto acerrín, así que voy a seguir agregando más tierra. Me he dado cuenta que el acerrín debe ser un acerrín que sea virgen, que sea recién cosechado, de maderas que no tienen barnices, ¿no? De madera pura. Coméntaselo a tu carpintero de confianza para que puedas usar este acerrín, porque luego si es un acerrín que está, pues que tiene pigmentos o es un acerrín sucio, no te va a ayudar, al contrario puede generar que la tierra se quede con pues malos residuos, ¿no? De todos esos barnices, siempre que el acerrín sea puro, virgen, como quien dice, virgen como yo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es rellenar las macetas. En este caso yo voy a usar estas macetitas y las vamos a ir rellenando. Ya he puesto tierra y ahora lo que voy a hacer es poner el bulbo más o menos ni muy superficial, pero tampoco tan profundo. Lo estoy dejando unos 4 dedos de distancia para que el bulbo no quede tan profundo y también pueda salir con facilidad. Pero al mismo tiempo lo vamos a rellenar con una capa de tierra. ¿Para qué? Para que no se seque por completo y también él ya saldrá. La verdad es que los liliums son muy bonitos ya cuando llega la primavera, primavera tardía y empiezan a retoñar, es muy lindo. Ahora, lo que estamos haciendo realmente no es sembrar el bulbo, solamente lo estamos guardando para la siguiente temporada. Hay personas que prefieren guardar los bulbos de lilium en bolsas con arena, pero a mí me ha funcionado más de este modo. No lo vamos a regar porque es un bulbo que no requiere riego.
Sin embargo, el hecho de que lo guardemos durante el invierno en esta tierra va a hacer que el bulbo se conserve muy bien. En esta macetita el bulbo se va a poder conservar, va a estar fresco, no se nos va a pudrir, pero tampoco se nos va a secar, porque luego es verdad que estos bulbos se pueden llegar a secar. Si tú ves que la tierra se seca mucho, puedes regarlo una vez al mes y basta. En este caso el bulbo ya estaba bastante húmedo, así que no lo vamos a regar. Realmente lo que estamos haciendo es conservando los bulbos. No los estamos sembrando, los estamos conservando. En una maceta como esta podría sembrar los bulbos que nos han sobrado, porque realmente no requieren mucho espacio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Los voy a sembrar. Me hubiera gustado sembrarlos junto con el bulbo anterior, pero no iban a tener suficiente espacio para crecer. Entonces los voy a poner en esta macetita. Vamos a rellenar de tierra. Y en esta sí, probablemente dejemos como a la mitad empezamos a sembrar, más o menos, para que el bulbo escarbe bien. Recuerda que es para conservarlos, no tanto como si fuese una siembra como tal. Los vamos a dejar aquí para que se conserven, porque a veces en las bolsas no nos va tan bien. A veces cuando dejamos los bulbos en las bolsas no nos va tan bien, se secan, me ha pasado. Estas que están aquí las puedes dividir, puedes ponerlos a que enraicen y con el tiempo de aquí van a salir bulbitos hijos. Esto los voy a poner hasta el final y también los más chiquitos los vamos a ir poniendo hasta el final. Vamos a poner una capa de tierra para que estos bulbos se desarrollen por aquí y los hijos los vamos a ir poniendo por arriba. Todos los bulbitos que quedaron, eso sí, intenta que queden con la punta hacia arriba para que se puedan seguir desarrollando. Como ya mencioné, estos bulbos van a tardar hasta 3 años en darnos flores, así que pues no te preocupes, te manténlas en un lugarcito de tu jardín donde no te moleste mucho la maceta, porque van a tardar mucho tiempo en salir. Eso sí, nos van a dar unas hojitas muy vistosas que parecen listoncitos, entonces pues como quiera no van a haber flores, pero va a haber hojitas verdes, entonces que lo sepas y listo. Ahora simplemente vamos a terminar por colocar la tierra. De nuevo, los riegos te recomiendo hacerlos en invierno y en otoño una vez cada mes. No van a requerir mucha agua. No dejes tampoco que se sequen y manténlos en un lugar muy fresco, en un lugar con luz, con bastante iluminación, pero en un lugar fresco. Verás que dentro del próximo año los más grandes o los que conservan fuerzas van a seguir floreciendo. Y los que no, pues simple y sencillamente van a tomar 3 años en crecer, pero vamos a tener hojas. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.